Buenas noches, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto y un privilegio nuevamente estar con ustedes. Le damos gracias a Dios porque Él es el que nos sostiene, Él es el que nos ayuda en todo momento. Y este día, miércoles 12 de enero de este año 2022, que para nosotros como iglesia, como misión, es un año en el cual Dios va a hacer grandes cosas y que conforme van pasando los días vamos entendiendo, comprendiendo, sabiendo cómo el Señor nos va a reivindicar. Así es que, mis amados hermanos, les doy la más cordial bienvenida a este espacio, a este tiempo donde enseñamos la palabra de Dios de una manera que podemos profundizar en algunas partes esta bendita palabra. Así es que en esta noche, amado hermano, acompáñeme a orar, a suplicarle a nuestro Dios que nos traiga revelación de lo alto, que nos ayude a poder entender esta palabra profética más segura, que nos ayude a poder comprender aún los misterios de nuestro Dios, pero sobre todo tener fe de quién es Dios. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no queda ahí el verso, sino que cierra el verso diciendo que, que es imposible agradar a Dios y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, si nosotros no tenemos fe de quién es Dios, de cuál es su palabra, de qué hacemos en estos días, qué hacemos los miércoles, qué hacemos los sábados, qué hacemos los domingos, qué hacemos en nuestro devocional diario, hermano amado, no recibiríamos la recompensa que Dios tiene para aquellos que tienen fe. Así es que recordándole que la fe es creer más hacer, tenemos que nosotros seguir en esa línea para poder recibir esos galardones de parte de nuestro Dios. No solamente en esta tierra, sino en la tierra postrera, en la tierra que ha de venir, que la Biblia dice que es cielos nuevos y tierra nueva, en el cual hay que pedirle al Señor que nos tome por dignos para poder ser llevados a ese estadio. Así es que, mis amados hermanos, nuevamente les doy la más cordial bienvenida y oremos a nuestro Dios para que hoy podamos recibir su preciosa palabra. Espíritu Santo de Dios, te doy las gracias porque me permites una vez más enseñar de tu palabra. Señor, sé que es un enorme privilegio, sé que no lo hago por costumbre, sino porque tú, Señor, tienes un mensaje para tu pueblo, porque tú, Señor, tienes cuidado de cada uno de nosotros, y que en este año, Señor, 2022, en este año en el cual tú te vas a manifestar gloriosa y poderosamente, conforme a tu palabra, conforme tú lo has prometido, te vengo pidiendo, Señor, que podamos recibir cada día una palabra profética segura, una palabra, Señor, que se convierta en rema, una palabra que pueda vivir en nuestros corazones, que la podamos practicar todos los días y que a raíz de eso, Señor, podamos ser transformados nosotros, nuestras familias y el lugar donde tú nos has permitido estar, Señor, para poder llevar el evangelio. Te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por todo aquel que lo está viendo en este momento y los que lo van a ver en el futuro, y que podamos, Señor, recibir tus galardones, recibir tu revelación, que podamos, Señor, en esta noche podamos crecer y crecer, Señor, de una manera poderosa para que vayamos nosotros entendiendo cuál es el motivo por el cual tú, Señor, has mandado esta palabra de reivindicación. En el nombre poderoso de Jesús te lo suplico, te lo pido, por amor de tu nombre, que se haga, Señor, tu palabra rema en nosotros. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, vuelvo a repetir, es un gusto el estar aquí con ustedes. Le vuelvo a repetir, es un privilegio estar aquí y que quiero iniciar con un versículo que de alguna manera se ha malinterpretado. Mire, todo lo tenemos que interpretar. La palabra nos enseña que tenemos que interpretar.
Aun cuando se habla de las lenguas, dice que el pueblo tiene que discernir. Es decir, que nosotros tenemos que aprender por el Espíritu de Dios, poder discernir, poder entender, poder comprender, no a nuestra mente humana, sino con la mente de Cristo. A través de el Espíritu Santo podamos nosotros ir discerniendo, ir palpando, aún como lo dice el libro de Job, que los oídos degustan. Los oídos Dios nos los dio no solamente para oír, sino también para degustar, para poder discriminar, separar de lo que es precioso de lo que es vil. De tal manera que nosotros, amado hermano, tenemos que ir discerniendo, degustando la palabra de Dios, degustando, pero también nosotros ir interpretando, pero no, vuelvo a repetir, no conforme a nuestra mente humana o conforme al conocimiento científico o colectivo o popular que tengamos, sino al conocimiento de Dios, para poder entender lo que Dios tiene para ti, lo que Dios tiene para tu familia, lo que Dios tiene para esta nación. Así es que, amado hermano, tenemos nosotros que interpretar de acuerdo a lo que es la mente de Dios. Y cuanto más interpretar la palabra de Dios porque es de Él. Entonces, mire, en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 19, yo lo tengo en la versión TLA, pero recordándole, amado hermano, que cuando ocupo versiones no es porque se quiera interpretar de alguna manera, sino que nos ayuda a nosotros en este siglo XXI, en este año 2022, a poder entender, porque el lenguaje cambia. No es que cambien los significados, sino que va cambiando esas palabras, porque no tenemos una lengua muerta. Es una lengua que, como hay mucha persona que habla el español, va modificándose el significado, se va cambiando ciertas perspectivas de la lengua. Entonces es importante que nosotros podamos investigar con diferentes versiones para poder acercarnos al pensamiento divino e interpretar bien un verso. Entonces, dice aquí, yo sé que lo podemos hacer de manera homilética, exégesis y utilizar diferentes herramientas que Dios nos permite usar, pero la mejor forma de interpretar la escritura es pidiéndole a Dios. Entonces, dice, cuando los entreguen, está hablando Jesucristo, no se preocupen por lo que van a decir, ni cómo van a decirlo, porque en ese momento Dios les indicará lo que deben de decir. Voy a volver a leerlo. Cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir, ni cómo van a decirlo, porque en ese momento Dios les indicará lo que deben decir. Muy bien, el mensaje o el tema o la clase que vamos a tener el día de hoy en esta noche, mensaje a las naciones. Cuando nosotros notamos el contexto, Jesús está hablando de cosas que van a suceder. Es decir, está profetizando, está siendo inspirado por el Espíritu de Dios para poder dar un mensaje de lo que iba a venir en el futuro. Pero no se queda ahí, sino que se ha dado una interpretación que ese verso lo ocupan muchos predicadores para justificar que no deben de estudiar la palabra de Dios. Y eso no está diciendo en ese verso, está diciendo que Dios va a ayudarnos para poder entregar un mensaje, sea a una persona, sea a un número de personas, sea a pocos o muchos. El Espíritu Santo nos ha de ayudar. Es una garantía, es una promesa que Jesús dejó. Y hermano amado, cuando nosotros vamos leyendo, no se queda ahí. Porque muchos aunan este verso con un verso que dice que la letra mata. Se está refiriendo no a la letra que estudie una persona, sino a la ley. Cuando nosotros indagamos nos damos cuenta que eso se refiere a la ley. La ley mata, porque acuérdense que la Biblia dice en la ley que la ley, si alguien violaba uno de los 613 mandamientos, era culpable de los 613. Vuelvo a replantearlo. Si alguien cumplía 612 de los 613, por ese uno era culpable de toda la ley y por lo tanto no podía ser salvo.
Por eso dice el apóstol Pablo, la letra, no refiriéndose a la letra en sí, a la escritura, sino a la ley. La ley mata, mas el espíritu vivifica. Entonces como que se ha malinterpretado y eso lo ha ocupado mucha de la iglesia para justificarse que no tienen que estudiar la palabra. Ya cuando alguien a lo mejor madura un poquito más, lee la palabra de Dios y es muy importante, es parte de nuestra vida devocional, de nuestra intimidad con Dios, el leer la palabra de Dios o estudiarla en lo individual. Sin embargo, no nos podemos quedar allí, ya que la palabra de Dios nos enseña que es importante siempre tener un maestro, una persona que me esté enseñando la palabra de Dios de acuerdo al Espíritu de Dios y de acuerdo a lo que vamos interpretando en conjunto. Es hermoso ver que cuando Dios trae una revelación a alguien, en algún momento se le va a dar a otro en un lugar diferente geográfico, en un tiempo diferente, en una cosmovisión diferente, podría decir en un lenguaje diferente, en una idea diferente, con una educación distinta, de tal manera que cuando el Espíritu Santo revela algo, amado hermano, puedes tener la garantía de que si el Espíritu Santo lo reveló, aquel que está lejos y que no lo conocemos va a decir lo mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu es uno. Efesios capítulo 4 versículo 1 dice, tenemos un solo Dios, un solo Espíritu, de tal manera que eso es muy importante para que entonces podamos nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, poder dar la interpretación correcta a la Escritura, a la palabra de Dios. Entonces, siguiendo eso, estoy poniendo el verso que acabo de leer, más el versículo 20. Dice, ustedes no son los que han de hablar, sino que el Espíritu de Dios hablará por ustedes. Bueno, entonces, quiere decir que en el momento que necesitemos hablar de parte de Dios, Dios nos va a inspirar esas palabras para hablarlas. Pero antes de llegar a esa parte, tenemos que estudiarlo de en medio. Vuelvo a decirlo en otras palabras. Si nosotros queremos que Dios hable a través de nosotros, hay una parte en medio que no es de manera automática. Cuando nosotros leemos esto, vemos, pero acuérdese que la suma de tu palabra es la verdad, tenemos que interpretar estos versos con otros versos de la palabra de Dios. No puedo solamente interpretar un verso aislado, ¿no? Porque la palabra de Dios es completa, la suma de tu palabra. Hay versiones que dicen la sumatoria de tu palabra es la verdad. De tal manera que entonces para poder dar una interpretación, he dicho que tenemos nosotros que pedirle al Espíritu Santo, pero también tenemos que ir a indagar a más versos de la palabra de Dios. ¿Con qué fin? Para que tú y yo podamos darle la interpretación que debe de ser. Entonces, cuando miramos esto, pareciese ser, ¿verdad? No estoy diciendo que la palabra de Dios esté mal, no, ahorita vamos a ir a robustecer eso que está aquí en Mateo 10, pareciese ser que cuando alguien tenga que hablar, el Espíritu Santo ha de hablar por él, como que de manera automática. Pero hay que nosotros, por la palabra de Dios, investigar qué sucede allí para que eso se lleve a cabo. Porque si esto fuese de manera automática, cuando alguien, tú, algún hermano, alguna persona que cree en Jesús, en el momento que estuviese con alguien, entonces no tendría el problema de, se me olvidó el verso. ¿Qué le digo? ¿Con qué empiezo? Ahora, ¿qué le voy a decir a esta persona? ¿Cómo a lo mejor lo consuelo? ¿Cómo a lo mejor le explico que Dios le ama? Si se da cuenta, entonces no es de manera automática. Y eso es lo que vamos a estudiar un poquito en esta noche. Y digo un poquito porque acuérdense que la palabra de Dios es muy extensa. Pero que hoy, por la gracia de Dios, el Espíritu Santo nos ayude a entender esto y poner manos a la obra, porque este año, hermano amado, es un año en el cual la iglesia tiene que activarse, tiene que reactivarse para predicar la palabra de Dios de una manera poderosa.
Recuérdese que cuando se habla de la predicación, no se está hablando a que va a estar la gente en un púlpito, sino que se está hablando a que aquel que ha creído en Cristo tiene que predicar, tiene que decir eso que ha pasado en su vida. Y no se refiere a un testimonio, sino se refiere a que tiene que hablar lo que Dios quiere que hablemos. Y vamos a ir aprendiendo un poquito eso. Entonces este año, hermano, tiene que ser el principio de algo poderoso que se viene sobre la iglesia, sobre el cuerpo de Cristo, porque tenemos que predicar, tenemos que llevar el evangelio, pero no de una manera desordenada, no de una manera aislada, no de una manera de acuerdo a su interpretación, sino que de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, si usted me acompaña, si es amable en esta noche, acompáñeme a Lucas capítulo 6, versículo 45. Solamente le voy a pedir de favor que esté atento, que estemos estudiando hoy en esta noche, pero que también, hermano amado, lo pueda usted compartir este mensaje. Tenemos que aprender a compartir el mensaje por todos los medios posibles, ya que, hermano, el tiempo está muy cerca. Y yo, una de las cosas que más anhelo con todo mi corazón, que sé que no es una idea mía, un buen deseo mío, sino que es parte de Dios, porque la Biblia dice que del corazón del hombre no sale nada bueno. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo planteó en mi vida el que más gente, primeramente el cuerpo de Cristo, la que ha creído en Cristo, la que es cristiana, aprenda la palabra de Dios, reciba sus milagros, reciba la sanidad de Dios, reciba instrucción de Dios, reciba verdaderamente discipulado, palabra, enseñanza, prédica, una enseñanza poderosa para que sea transformado verdaderamente y podamos ahora sí como cuerpo llevar el evangelio y transformar vidas. Eso es lo que Dios hizo al momento de pagar nuestro pecado. Como que pagó para que tú y yo le sirvamos. Y eso es lo que debemos de hacer. Entonces, hermano, si lo haces por medio físico, bendito sea el nombre de Dios. Sabemos que ahorita con la pandemia nos ha retrasado de alguna manera, pero existen medios virtuales, existen redes sociales, existe la manera de hablar por teléfono, existe la manera de dar una palabra de aliento a aquel que lo necesite, de tal manera que debemos de aprender a reactivar, no solamente hoy, amado hermano, te lo ruego, que no solamente sea esta enseñanza la que compartas, sino que siempre estemos compartiendo el evangelio por todos los medios posibles. Entonces, mire, dice aquí: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Punto y coma, y se abre esta idea, o esto es que está escrito, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces vamos a subrayar esto porque es lo que vamos a ocupar en esta noche. Y dice, porque de la abundancia... Entonces tenemos que aquí resaltar la palabra abundancia. Y dice aquí, del corazón habla la boca. Muy bien. Entonces, espero que usted en su pantalla lo pueda ver. Entonces dice ahí, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, mire, ¿qué quiere decir eso? Que cuando leímos el verso anterior dice, no se preocupe porque el Espíritu Santo ha de hablar por ustedes. Pero, hermano amado, si nuestro corazón está abundante, tiene abundancia de los cuentos de Pepito, tiene abundancia de, vamos a decir, de filosofía, tiene abundancia de X o Y tema, de eso va a estar hablando la boca. Entonces, hermano amado, ahí está el puente entre que nosotros seamos la boca, esa palabra que Dios quiere soltar a alguien o a personas o a un individuo, a lo que sea, porque de la abundancia del corazón. Entonces la pregunta aquí sería, ¿qué tienes de abundante en el corazón? ¿Tienes trabajo? Siempre estás hablando de trabajo, siempre estás hablando de negocios, siempre estás hablando de tu familia, siempre estás hablando de problemas, siempre estás hablando queja.
tenemos que nosotros hacer una revisión en nuestra alma y poder pensar de qué está abundante en nuestro corazón. Porque si no es la palabra de Dios, entonces, hermano amado, ahí viene la primer, la primera interrupción de ese canal divino que podemos ser tú o yo para que alguien pueda escuchar el mensaje de Dios. Si nuestra alma, hermano amado, no está llena, no está abundante de la palabra de Dios, entonces no vamos a poder, hermano, ser instrumento de Dios para una persona. Me gusta mucho porque cuando se habla de predicar, muchas veces se piensa que estadios llenos y podemos hacerlo, hermano. Pero me gusta la visión de Dios. Es que tenemos que apegarnos a la visión de Dios. Porque mire, en el libro de Hechos habla de un hombre que el Espíritu Santo le dice, acércate a ese eunuco, a ese etíope. Entonces mire, antes de ir a predicar a un gentío bárbaro, Dios como que le hace la prueba. Y eso me gusta porque está en el libro de Deuteronomio. Moisés les dice, Dios vino para probaros. Es decir, que siempre Dios nos está probando antes de llevarnos al siguiente nivel. De tal manera que entonces Dios lo prueba a este hombre y le dice, a ver, ven, ve y predícale la palabra. Yo me imagino que Dios de una manera muy linda, muy amorosa, como que ha dicho, a ver, voy a ver si este me hace caso. Si este con un 1 no se apaga y dice, no, es que como un 1, como a lo mejor un niño, como a lo mejor a un indigente, no sé, pienso, ¿verdad? Y entonces, al ver la fe de este hombre, dijo, está bien, yo me acerco a este. Vemos que Dios lo transporta y lo lleva a Samaria. Y en Samaria se empezaron a convertir por miles. De tal manera pero vemos que este hombre estaba abundante de la palabra de Dios. No solo me impresiona esa parte, sino que lo he dicho y lo dije en una prédica, no me recuerdo si hace 3 semanas o 4. He dicho que no solamente ahí, sino que el etíope estaba leyendo Isaías. Y este hombre se acerca y le dice, ¿qué lees? Estoy leyendo Isaías. Y no le cambió el libro, no le dijo, es que mira, Dios es bueno, te voy a enseñar algo que yo traigo para ti. No, sino que respetó eso que él estaba queriendo entender. Respetó la idea que él traía, ese anhelo de querer saber qué decía ahí. Y nosotros tenemos que aprender a tener la idea de Dios para transmitir el mensaje de Dios, no nuestro mensaje. Entonces, tenemos que nosotros llenar el corazón de la palabra de Dios y vamos a ese vínculo puesto desde el ángulo de la palabra de Dios. Entonces, mire, vamos al libro de Jeremías 1:7. Dios le está hablando a Jeremías. Sabemos que Jeremías es un niño. Jeremías es un hombre que, bueno, es un niño que se convierte en hombre, ¿va? Pero que en este momento en Jeremías capítulo 1 es un niño que escucha la voz de Dios. Él inmediatamente dice, soy un niño. Pero a los ojos de Dios, no importa si eres niño, si eres joven, si eres adulto mayor, si ya, hermano, eres casado, soltero, no importa. Si Dios, hermano, quiere que hables, tú tienes que hablar. Y si tú has llegado al evangelio, es porque Dios quiere que hables. Pero hay que prepararnos. Entonces, mire, Dios le dice que tiene que hablar. Le dice, no digas soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. Entonces, mire, tenemos que preparar nuestro corazón, de llenarlo de la palabra de Dios, porque dice, decir todo lo que te diga. Y entonces, amado hermano, vemos que tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Tenemos nosotros que estar estudiando, dejarnos enseñar de la palabra de Dios. Porque yo veo el fracaso de mucho cuerpo de Cristo que quiere llevar el evangelio por métodos humanos. ¿Qué quiero decir con esto? Hace marchas, hace esto, hace el otro. No dudo que si a Dios le dijo a alguien que lo hiciera, se va a ver el respaldo de Dios.
Pero la palabra nos recomienda que la forma predilecta del Señor para alcanzar almas es ir y predicar el evangelio. Entonces se tiene que predicar, hermanos, se tiene que transmitir las buenas nuevas de Dios, pero no puedo transmitir algo que en el corazón no tenga. Entonces, si yo tengo 5, 20, 30 años en el evangelio, se tiene que ver esa llenura de la palabra. Ni podemos, ¿cómo decir? Justificarnos, es que tengo un año. No, hermano, tú tienes que avanzar. Es que se sabe más porque tiene más tiempo. No, no es por tiempo, es por dedicación, es por amor a Dios. Un día en un seminario en el centro de estudios, una hermana me dice, bueno, está bien, ya nos explicó cómo estudiar y todo, pero ¿cómo usted hace ese nexo entre un versículo y el otro? Pues por la misericordia de Dios, pero se lleva tiempo estar estudiando la palabra de Dios. Ya sea que uno le invierta unos pocos minutos, una hora, no sé, eso va a depender de ti, de tu amor, de tu anhelo por el Señor. Pero entre más, hermano, estés llenando tu corazón de la palabra de Dios, entonces vas a poder ser como la boca de Dios para transmitir el mensaje de Dios hacia alguien o hacia muchos. Porque no podemos nosotros decir algo de nuestro corazón, porque a pesar de que yo le diga de memoria Salmo 23, Salmo 91, Mateo 3, Mateo 5, Apocalipsis 22, no sé, hermano amado, si es algo de nuestro corazón, no va a tener, la fuerza, el poder suficiente para que alguien sea convencido de necesitar al Redentor, es decir, a Cristo. Entonces, vemos nosotros aquí que Dios le dice a Jeremías, sabemos que Jeremías es prototipo de profeta de los 5 ministerios, pero es necesario entender, hermano, que toda la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si Cristo predicó, el cuerpo de Cristo tiene que predicar. Si Cristo sanó enfermos, el cuerpo de Cristo tiene que sanar enfermos. Si el cuerpo de Cristo el Cristo oraba, el cuerpo de Cristo tiene que orar. Si Cristo, hermano amado, hacía milagros, el cuerpo de Cristo también los tiene que hacer. Entonces, hermano amado, no tenemos para dónde, tenemos que nosotros cumplir lo que Dios quiere que cumplas. Cuando tú, hermano amado, estás cumpliendo lo que Dios nos ha dejado, entonces vas a estar pleno. Y lo vamos a ver en la última cita. Pero déjeme avanzar un poco de esto. Entonces, Apocalipsis 10:10 dice aquí, yo tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí. Y en efecto en la boca me supo dulce como la miel, pero en el estómago me supo amargo. Verso 11, entonces me dijeron, tienes que anunciar los planes de Dios a la gente de muchos países, razas, idiomas y reyes. Muy bien, déjeme explicar esto parte por parte. Entonces, dijimos que para que el Espíritu Santo hable por nosotros, tenemos que llenar nuestra vida de la palabra. Entonces, en este momento estamos en ese ejemplo. Cuando nosotros vemos el libro de Apocalipsis, en el capítulo 10 está hablando que un ángel está dando instrucciones al apóstol Juan. En este justo momento está comiéndose ese librito, pero interesante, porque también se lo piden a Ezequiel que haga eso. Entonces, cuando vemos esto, ese librito, y entonces uno dirá, ¿qué cosa le pidieron? Que se comiera un libro. Y yo creo que de ahí salió esa parte del come libros, ¿verdad? Pero entonces vemos que si nosotros leemos de manera aislada, diríamos, ¿qué cosa? Se come un libro. Pero cuando leemos el versículo 11, ahí está la respuesta de qué se está comiendo. Una vez más, si yo leo el verso 10, pareciese que es una indicación que parece una locura. Pero cuando leo el complemento, que es el versículo 10, nos damos cuenta qué quiere decir ese símbolo del librito. Entonces, mire, una vez más. Entonces me dijeron, tienes que anunciar los planes de Dios. Es decir, que para que podamos ser ese mensaje, ¿cómo decir? Ese instrumento que pasa el mensaje de Dios, del Espíritu Santo hacia una persona, unos individuos, una familia, lo que sea, necesitamos comer esa palabra de Dios. Porque mire, entonces me dijeron, tienes que anunciar los planes de Dios. Pero ya le dicen en el verso 11, en el verso 10, voy a subrayar, tomé el librito
Hay unas versiones que dice el rollo, porque acuérdese que antes se escribían rollos, pero estoy seguro, hermano, que en el griego Dios se lo plasmó a Juan, el apóstol Juan, de manera de libro, porque ya estaba dando el antecedente de que a usted y yo ya no nos iba a llegar la Biblia como libro, como rollo, sino como libro. Entonces tomé el librito y me lo comí. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces toma la palabra profética más segura y se la come. Una vez que sucede eso, entonces en el verso 11 dice, entonces tienes que anunciar. Anunciar es sinónimo de predicar. Entonces tienes que anunciar, decir, y no mi testimonio, ay, es que Dios me salvó. Claro, tenemos que hacerlo. Pero hermano amado, eso es querer decir, Dios hizo algo conmigo. ¿Por qué no presentar mejor lo que Dios es? Yo sé que es bueno el anunciar qué hizo Dios con nosotros, pero es mejor no anunciar lo que hizo nosotros, sino lo que Él es. Entonces, tienes que anunciar. Entonces, nuevamente, viene y cómete el libro, se lo come. Una vez que eso sucede, entonces ya puede anunciar los planes de Dios, ya puede anunciar la palabra de Dios. Si tú y yo no comemos constantemente la palabra de Dios, hermano, ¿qué vamos a decir? Dios es bueno, Dios te va a ayudar. Y no estamos en un tiempo en el cual tengamos que dar buenos deseos. Le voy a poner un ejemplo, claro. Acabamos de terminar el año y sabemos que el 31 de diciembre mucha gente hace sus propósitos y como una tradición, costumbre, la gente manda sus buenos deseos a familiares, amigos, vecinos, primos y usted sabe eso. Pero fíjese esto, que los buenos deseos, por muy buenos que sean, por muy del fondo del alma, del corazón, no van a dar un cambio en la persona. Es decir, si yo le deseo lo mejor de lo mejor a alguien con todo mi corazón, a la persona se le va a olvidar. Sí, yo sé que a lo mejor alguien sí lo tenga presente, pero hermano amado, porque es una idea, es un buen deseo, sí, qué bueno, pero ahí se queda. Sin embargo, cuando alguien transmite la palabra de Dios a un corazón, pero que no solamente sea la palabra de Dios, sino que sea una palabra que el Espíritu Santo habló por medio de mí, eso va a tocar el corazón de las personas. Eso va a quedar en el fondo del corazón, en el alma de aquella persona o de aquellas personas y va a perdurar, porque dice la palabra que las palabras de Dios van a durar por siempre. Su palabra nunca pasará. Entonces mi buen deseo se va a perder en algún momento. Está bien, este año lo tuve presente, pero el siguiente ya no. Pero cuando es una palabra que sale de la boca de Dios, que salió de su corazón, te ocupó como instrumento y la dices, no porque sea una idea tuya, sino porque es una idea de Dios, eso se va a quedar ahí en ese corazón. Y entonces a partir de ahí, porque la palabra como semilla, eso se va a quedar implantado y eso va a crecer, eso va a germinar y en algún momento, hermano amado, esa persona va a ser transformada porque es la palabra de Dios. Mire qué cosa tan hermosa. Pero si usted y yo no somos llenados constantemente de la palabra de Dios, no estamos en una idea, en una visión de querer recibir la palabra de Dios, hermano amado, ni la propia vida de ese cristiano va a cambiar. Porque lo que hace cambiar es la palabra de Dios y el poder de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 2, y dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz. Primero se dio la palabra, segundo el poder de Dios, y fue hecho eso. Entonces, amado hermano, si un cristiano tiene una vida de no leer la palabra de Dios, de no estar estudiando, de no acercarse hacia una autoridad espiritual para que le esté explicando la palabra, hermano amado, en su vida no va a haber milagros. Y no me estoy refiriendo a milagro de, es que Dios me proveyó. Claro, porque Dios dice que a aquel que le ha recibido no le va a faltar el alimento. Hermano amado, disculpe lo que voy a decir, pero eso está garantizado por Dios, porque Él dijo que a las aves de los cielos les da, ¿cómo no nos va a dar a nosotros?
hermano amado, aquel que esté sorprendido porque Dios le dio. No es algo de extrañarse, es una promesa de Dios. Es como si dijéramos, qué bueno, hoy otra vez salió el sol. Pues sí, porque Dios dijo que se quedara la lumbrera mayor ahí. No es algo diferente. Sin embargo, si esa persona cambia, qué bárbaro, es un milagro de parte de Dios. Porque eso no lo prometió Dios en el aspecto de permanencia, sino que aquel que cree, dice, brotarán ríos de agua viva en su ser. Entonces quiere decir que el desierto va a ser ahora un lugar agradable. Si nosotros lo vemos desde el ángulo o punto de vista nosotros como tierra árida, al momento de recibir la palabra de Dios, al que cree la palabra de Dios brotarán ríos, entonces nuestra vida es transformada. Pero si una persona, amado hermano, no es transformada, entonces quiere decir que no tiene una vida en la cual esté estudiando la palabra de Dios para creerla, para vivirla. Entonces, ¿cómo va a querer, hermano, trasladar una palabra de Dios? Cuando es una obligación de nosotros como iglesia trasladar. Hermano amado, estamos en un embrollo, porque debemos nosotros, todos y cada uno, desde el niño hasta el anciano, tener que estar llevando la palabra de Dios. ¿Dónde? En los medios que tenga disponibles para cada uno de nosotros. Si alguien tiene disponible, es un ejemplo, 3 vecinos, a esos 3 vecinos tiene. Si alguien tiene 20, pues ese tiene 20. Si alguien entonces tiene la forma de llegar a más gente, pues que lo haga. Pero sin lugar a dudas, hermano amado, todos tenemos que cumplir esa gran comisión. Todos. Pero no se cumple esa comisión porque el corazón está lleno de otras cosas. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? 1, ¿qué pensamos? ¿Qué decimos? ¿Cómo hablamos? Hermano amado, tenemos que inspeccionar cómo hablamos. Tenemos que inspeccionar cómo nos expresamos. Tenemos que mirar, hermano amado, cómo decimos las cosas. Hay gente que dice, es que yo soy muy sincero y digo las cosas como son. No, eres un irreverente. No, porque tú puedes decir las cosas de manera, hermano amado, directa, pero de una manera buena, de una manera pacífica, de una manera de buscar palabras para poder transmitir una idea. Entonces, hermano amado, tenemos nosotros que mirar nuestra vida para determinar si realmente la palabra de Dios está en nuestra vida, si la palabra de Dios está todo el tiempo en nuestra mente. ¿Qué dice la palabra de Dios en este aspecto? Hermano, me levanto, ¿qué dice la palabra de Dios que debo de hacer? Pasa algo que no es normal, que dice la palabra que debo hacer. Tenemos nosotros que ir aprendiendo todas estas cosas, porque si no, entonces nos hacemos dependientes de alguien. Y no tenemos que ser dependientes de alguien, solamente tenemos que ser dependientes de Dios. Entonces, sigo con esto. Vemos entonces que cuando ya llena su vida, ¿verdad? Dice, comió el librito, entonces puede dar los planes, puede dar esa palabra. Entonces, vámonos aquí a otro ejemplo aquí. Segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Si usted me acompaña a esta parte de la Biblia, se va a poner un poquito más interesante. Y espero que en estos 20 minutos, ¿verdad?, que me quedan, 19 minutos, podamos terminar la idea general de esta enseñanza. Entonces, mire, dice aquí. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, voy a subrayar esto, palabra profética. Voy a subrayarlo porque es lo que estamos ocupando el día de hoy, y lo voy a subrayar para que pueda explicar los siguientes 2 versos y poder entender cómo es esa parte, ¿verdad, hermano? Que le digo que no es que nada más venga el Espíritu Santo y ya va a hablar por mí. No, pues ni que el Espíritu Santo fuera un espíritu que toma posesión de la gente. No, hermano amado, el Espíritu Santo es Dios y Él respeta a las personas. Entonces, vamos aquí. Palabra profética. Muy bien. Entonces, versículo 20. Ponga mucha atención porque este es nuestro desarrollo de este tema. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces voy a subrayar aquí profecía, porque dice la palabra profética más segura de la Escritura. Ahorita le explico esa situación.
de la escritura es de interpretación privada. Verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¡Ah, qué hermoso! Entonces, voy a subrayar esta última parte de aquí. Hablaron siendo, hablar, porque este es el tema, ¿verdad? Mensaje a las naciones. Hablaron siendo inspirados. Esta palabra inspirados es muy importante porque es el verso que estamos estudiando desde el principio. Inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien, ahí está, muy bien. Entonces, mire, voy a volver a leerlo, pero explicando esta parte. Muy bien, entonces mire, dice, tenemos la palabra profética más segura. En el verso 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía. Entonces déjeme explicar. Cuando alguien es inspirado por el Espíritu Santo, entonces es una profecía. Vuelvo a repetir. El Espíritu Santo le da un mensaje a alguien, eso se llama profecía. Pero para que salga al siguiente nivel que la palabra profética, es porque se escribió. Entonces, esos hombres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo, es decir, que tuvieron profecía, lo escribieron. Al quedar escrito, eso se convirtió en la palabra profética. Vuelvo a repetir, Moisés fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces él tuvo una profecía. Pero al plasmarla, al escribirla, entonces eso se convirtió en palabra profética. ¿Qué cosa? Entonces, quiere decir, hermano amado, que todo mensaje del Espíritu Santo va a terminar siendo plasmado en la palabra profética más segura. Vuelvo. Entonces, no es que si alguien recibe una palabra de profecía, va a escribir un libro. No, porque ya se escribieron los 66 libros que necesitamos, que Dios nos dejó como un testamento, decir, un legado, una herencia. Entonces, quiere decir que si alguien recibe un mensaje de parte de Dios, siempre va a estar ahí el respaldo en la Biblia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si alguien, amado hermano, mire, espero darme a entender, y si no que el Espíritu Santo, hermano, le esté enseñando. Porque yo transmito la palabra de Dios, pero quien enseña es el Espíritu Santo, porque hay una profecía, en la palabra profética más segura, que el Espíritu Santo dijo que Él nos iba a enseñar. Entonces, si queremos ser portavoces del Espíritu Santo, es decir, que Él seamos instrumento, que Él nos dé un mensaje y se lo demos a una persona, va a encajar en la Biblia. Si alguien viene y dice una palabra que dice que es de profecía, pero no embona en la Biblia, hermano, dude de ello, no crea en ello. Si alguien viene y le dice, es que entonces maldice a tal persona, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ese mensaje no fue del Espíritu Santo, fue de quién sabe qué espíritu, pero del Espíritu Santo no fue. Si alguien dice, no respetes a tus autoridades, ese mensaje no es de Dios. Porque la Biblia dice, honra a los ancianos, honra a tu padre y a tu madre, honra a las autoridades. Entonces, hermano amado, nos damos cuenta que lo que el Espíritu Santo te va a traer en revelación va a encajar en la palabra profética más segura. Entonces, para que eso suceda, para que eso encaje en esto que estamos aprendiendo hoy, es entonces que si tú y yo vamos a predicar la palabra de Dios, no es que no vamos a estudiar la Biblia, al contrario, tenemos que estudiar la palabra de Dios para que entonces, hermano amado, la palabra profética más segura la tengas en el corazón y salga, porque el Espíritu Santo no va a hablar algo que sea diferente de la palabra profética más segura. El Espíritu Santo no va a hablar algo diferente, y eso es algo que tiene que entender el cuerpo de Cristo. Hay mucha gente que dice que Dios le habla, pero su comportamiento es muy diferente a lo que dice la Escritura. Entonces Dios no le habla.
Si alguien da un mensaje y es distinto a lo que dice la Escritura, hermano amado, no le está hablando Dios. Eso debe de quedar muy claro en todo el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Hermano amado, tenemos nosotros que saber lo que dice la palabra profética más segura, porque entonces de ahí está el mensaje de Dios para el mundo, para las naciones. Y tú y yo tenemos que llenar nuestra vida, como dijimos, se comió el librito, para que entonces podamos llevar el mensaje de Dios a mucha gente. Dios el ángel le dijo a Juan, a naciones y lenguas. Por eso le puse a las naciones. No como que, hermano, ahorita nos vamos a ir a Chile, Argentina y Ecuador. No. Sino que cuando vemos la palabra, el significado de naciones quiere decir etnias. Quiere decir múltiples razas. Entonces, en nuestra nación hay múltiples etnias, hermano amado. Múltiples etnias. La verdad que en los días pasados, mi familia y yo salimos aquí muy cerca, al estado de Cuernavaca, y entonces me vino a golpear grandemente algo que vi. Y lo digo para vergüenza mía, para vergüenza de nosotros que creemos en Dios, porque decía ahí Salón del Reino y decía Mixteco Español. Eso me quedó, hermano. Yo creo que espero que no se me olvide. Porque entonces eso quiere decir que de alguna manera están llevando una doctrina que es errónea, pero la están llevando en diferente idioma, diferente lengua. Entonces, hermano, a nuestras posibilidades hay que buscar la manera de llevar el evangelio a toda la gente posible. Y eso no lo voy a hacer yo solo, porque, hermano amado, la Biblia dice en Efesios capítulo 4 que Dios puso ministros para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Se ha creído, hermano, de una manera equivocada que los predicadores son todólogos, y Dios no dice eso. Hermano, el único que es todólogo es Dios, porque es Dios. Pero Dios a cada uno de nosotros nos comisiona de manera diferente, pero en el caso de llevar el evangelio es para todos. Entonces, hermano, no es solamente trabajo mío. El trabajo de llevar el evangelio es para toda la iglesia. Para ti, para mí, el hermano que está en otro estado, para todo el cuerpo de Cristo. Pero no podemos llevar el evangelio si no tenemos la palabra profética en nuestro corazón. Y tenemos nosotros que aprender a recibir la palabra profética. Tenemos que ser humildes, hermano amado. Aquel que no se deja enseñar no es humilde. Aquel que no se deja enseñar, que no quiere aprender la palabra de Dios, no es humilde. Hermano amado, tengo que decirlo de manera sólida. Yo me recuerdo muchas veces que me ha tocado dar clases y hay gente, es que eso no es así. Bueno, pero da tu argumento. No, eso no es así. Hermano, no es humilde. Jesucristo escuchaba, el Padre escucha, el Espíritu Santo escucha. Entonces, hermano, nosotros tenemos que aprender a escuchar. Y si algo está mal, hay que ser, hermano, como los de Tesalónica y revisar que realmente sea así. Si no es así, pues, hermano, si yo metí el pie o me equivoqué, no hay ningún problema, hermano amado. ¿Cómo podemos decir esto? Si me equivoqué, hermano, no hay ningún problema. Yo no tengo problema en decir me equivoqué, y lo he dicho varias veces o muchas veces, porque no estoy obligado a saberlo todo. Si tengo temor de Dios para explicar algo, trato de estudiarlo siempre. Pero si me equivoqué en algo, hermano, no hay ningún problema. Si alguien viene con una base sólida bíblica y me dice, es que eso que estás enseñando no es correcto, bueno, no hay ningún problema. Pero, hermano amado, tenemos nosotros que aprender la palabra de Dios. Porque si no, entonces como consecuencia, entonces no hay milagros en nuestra vida, no hay milagros en nuestra familia y no hay milagros hacia afuera. Y eso nos convertiría, hermano, yo le pido a Dios que eso no suceda con nosotros. Eso nos convertiría en cualquier persona de cualquier religión. Que va así un tiempo, dice que es de ser de tal religión, de tal creencia, pero sigue igual. No, hermano, nosotros no tenemos una religión. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, la cual nos enseña a tener una comunión con Cristo para ser transformados, para ser reivindicados, para hacer, hermano amado, cosas que Jesús dijo que haríamos más grandes por cuanto Él va al Padre.
Entonces, no, de ninguna manera yo me niego rotundamente a que la Iglesia de Cristo Nación Santa seamos igual, hermano, que cualquier otra religión, que cualquier otra creencia. Tenemos nosotros que ser diferentes. Tenemos nosotros que tener la palabra profética más segura en nuestro corazón, tener un alto, ¿cómo decir? Un alto compendio de la Biblia en nuestro corazón, una palabra que vivamos de manera continua para poder ser diferentes. Yo me rehúso, hermano amado, con todo mi corazón, a ser igual que otra religión. No, hermano, Dios no nos llamó a una religión. Dios nos llamó a ser transformados. Dios nos llamó a ver por aquellos que no tienen quien los defienda. Por ver por aquellos que están enfermos, que están en cárcel, que están de manera diferente, que no pueden salir de allí. Hermano, para eso Dios nos mandó, pero tenemos que llevar una palabra que venga del corazón de Dios. Y para que venga el corazón de Dios, tenemos que primero llenar nuestra vida de la palabra de Dios. Para que entonces el Espíritu Santo ocupe esa palabra, que es su palabra, para poder decir, habla esto, habla aquello, ahora di eso. Y entonces, hermano amado, de veras que entonces iban a pasar cosas extraordinarias. Eso sí va a traer cosas, hermano, que ojo no vio, ni oído ha oído, ni han bajado a corazón de hombre. Y entonces sí van a suceder cosas extraordinarias. Pero si el pueblo se sigue rehusando a recibir la palabra de Dios, a estudiar, a escudriñar la palabra de Dios, hermano amado, no va a suceder eso. La verdad es que es muy triste, hermano, que mucho cuerpo de Cristo, mucha gente, me gustó una definición que dio nuestro apóstol, que mucho evangélico. ¿Por qué? Porque cree en el evangelio, pero no ha sido transformado por Dios. Mucho evangélico hace las cosas aún en contra de lo que dice la Biblia y se dice ser evangélico. No, hermano, no podemos hacerlo de esa manera. No, porque si no entonces es querer eso en vez de que Dios esté con nosotros. Y no, yo anhelo que Dios esté con nosotros. Sé que es difícil el evangelio, porque hay que dejar muchas cosas que a lo mejor nosotros amamos o queremos. Pero hermano amado, no podemos, dice la Biblia que prefirieron la gloria de las cosas antes que la gloria de Dios. Y no, hermano, tenemos que preferir amar a Dios antes que cualquier otra cosa. Entonces, ya me tardé mucho porque no es que me enoje, sino que, hermano amado, yo no quiero que seamos como los demás. Yo quiero que realmente el Espíritu Santo nos transforme, que venga, nos llene y seamos cambiados. Yo anhelo ser cambiado, yo anhelo, hermano, hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. No nuestras ideas o nuestros conceptos, no. Hacer lo que Dios tiene para nosotros. Mire, Hechos capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Verso 15. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Verso 16. Mas esto es dicho por el profeta Joel. Entonces aquí quiero hacer un paréntesis. Pedro, a pesar de ser un hombre que no sabía leer, porque dice la Biblia que era del vulgo, hermano amado, llenó su vida de la palabra profética más segura. No sé si alguien se le puso, leía al lado de él, no sé, hermano, eso sí no lo dice la palabra de Dios, pero estoy seguro que él llenó su vida de la palabra profética. Porque nosotros miramos, cuando más adelante va con Cornelio y Dios le habla, ¿verdad? Y le dice, mata y come, dice, Señor, cosa inmunda no ha entrado en mi vida. Y vemos que él, hermano, sabía la Biblia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando él habla, dice, oíd mis palabras, eso se oye perfectamente igual a lo que dijo Moisés. Dijo, pueblo, oíd mis palabras, escuchar mi enseñanza como rocío. Y entonces vemos que en ese momento, a pesar de que ellos dijeron, oíd mis palabras, en realidad no eran las palabras de ellos, eran las palabras de Dios. No estoy diciendo que ellos sean Dios, no, sino que se convirtieron en portavoces de Dios. ¿Por qué? Porque tenían la palabra profética en su alma, en su corazón. Y entonces notamos cuando dice, mas esto he dicho por el profeta Joel, y empieza a recitar exactamente lo que dice Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños.
Verso 18, de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, y en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Entonces nosotros miramos que si él no hubiera tenido, hermano amado, esa palabra del profeta Joel, no hubiera hablado de parte de Dios. Porque el Espíritu Santo quería hacer notar que eso estaba escrito en el libro de Joel. Entonces, eso mismo sucedería con nosotros. Si Dios quiere dar un mensaje y eso que Dios quiere hablar no te lo sabes, no lo has leído ni siquiera en la Biblia, entonces Dios no te va a poder ocupar. ¿Por qué? Porque Él, hermano amado, puso la palabra profética más segura como canon, como norma, como regla, para de ahí entonces hablar a las naciones. No va a decir algo diferente de lo que diga la palabra de Dios. Entonces vemos, hermano amado, que como Pedro sí tenía esto, entonces él se pudo convertir en alguien que pudo ser portavoz de Dios. Y no es, hermano amado, de nada más de los ministros. No, ya dije, está Esteban, hay mucha gente en la Biblia que se convierte en portavoz de Dios porque tenían la palabra profética en su corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces rápidamente quiero ir a este último verso de Isaías capítulo 58 para cerrar con el tema. Entonces esto es una invitación, esto es una... ¿cómo decirlo? Una invitación, una rogativa a que no tardes más. Ya estamos en un año bendito, estamos en un tiempo predilecto donde ya no hay que poner flojera, no hay que poner pretexto y estudiar la palabra de Dios. Yo no digo que te avientes 8 horas al día, no, hermano, pero sí que diario podamos estar leyendo, estudiando la palabra y que tú tengas en tu calendario los sábados ocupados. Yo sé que ahorita, por cuestiones de reacomodo de agenda y todo eso, no hemos tenido clases el sábado. Pero hermano amado, yo creo que unos 15 días y podemos retomar nuestras clases. Y entonces tú ponlo en tu agenda. Los domingos de la misma manera, los miércoles que lo hacemos aquí de la misma manera. Y ahora que empiecen a salir lo que son las cápsulas y las enseñanzas familiares y cápsulas doctrinales y todo, eso lo vas a tener el material, las veces que tú quieras en las plataformas que Dios nos ha permitido tener hasta este momento. Entonces, hermano amado, es un año en el cual tenemos que reivindicarnos de acuerdo a esto, llenar nuestra vida de la palabra de Dios. Yo sé que alguien, pues, es que regreso cansado del trabajo. Mira, Dios te va a rejuvenecer. Los que esperan a Jehová rejuvenecerán. Entonces, hermano, yo sé que puede ser complicado para alguien y si laboran en algo que es físico, sé que pueden llegar cansados. Pero, hermano amado, cuando uno va aprendiendo la palabra de Dios, Dios mismo le va ayudando para que entonces el trabajo que uno tiene lo pueda desempeñar de manera más efectiva y entonces a través de ello entonces pueda generar más trabajando bien y sin mucho tiempo. Entonces, hermano amado, Dios es hermoso porque Él honra a los que le honran. Entonces déjeme ir a este último verso y cerramos esta enseñanza y que en la misericordia de Dios podamos tener una iglesia llena que quiera estar estudiando la palabra de Dios. Entonces mire, dice aquí Isaías 58:13, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamaréis delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu propia voluntad, ni hablando tus propias palabras. A este es el punto donde quiere llegar. Y que si llegamos siendo 1 para las 9, ya llegamos, dice aquí, hablando tus propias palabras. Hablando tus propias palabras. Entonces quiere decir, hermano, que ¿qué es hablar nuestras propias palabras? Hablar lo que nosotros decimos diario a diario. Pero si eso, hermano, lo cambiamos por la palabra de Dios, mire qué sucede. En vez de estar hablando el cuento de Pepito, hermano, no sé, el tema, no estoy diciendo que no lo hagamos, no, tampoco somos robots, ni somos, hermano, muy extremistas, ¿verdad? No, se refiere a que hay días donde, mira, no hablas lo que a ti te gusta, vas a hablar la palabra de Dios.
Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Es decir, herencia, bendición, porción sobreabundante, y no se refiere solo a lo económico, se refiere en todos los aspectos: felicidad, llenura, gozo, paciencia, bendición, paz, todo, hermano, todo, 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 todo. Pero viene aquí la parte importante: ni hablando tus propias palabras. Pero si no estamos llenos de la palabra de Dios, vamos a seguir hablando nuestras propias palabras. Si llenamos nuestra vida de la palabra profética más segura, entonces no vas a hablar tus propias palabras, vas a hablar la palabra profética más segura, y entonces eso como resultado es milagros en tu vida, milagros en tu familia, milagros en todo lo que hagas, emprendas, hagas. Porque hay gente que a lo mejor ya se decepcionó y dice: ya no voy a poner negocio porque siempre quiebro. O no lo quiere intentar porque siente que va a perder o que va... No, hermano, en Dios es posible. Pero para que eso suceda, que siempre seas un hombre o una mujer de éxito, llena tu vida de la palabra profética más segura. Entonces, mis amados hermanos, hemos terminado respetando el tiempo que nosotros manejamos de 1 hora, y que podamos tú y yo este nuevo tiempo realmente llenarnos de la palabra de Dios. Llenarnos de una manera poderosa, llenarnos de más versos. Lee la Biblia. Es que yo no entiendo, tú lee, y por eso están las clases. Si alguien no lee, yo nunca he dicho: no me interrumpan. No, hermano, si alguien tiene dudas, vamos a darle esas dudas. No, porque la Biblia dice que el que duda es como las olas del mar, que va de aquí para allá. No, si alguien no entiende la palabra, no entendió tal verso, no supo qué pasó allí, o alguien se extravió por allá, hermano, para eso estamos, para enseñar la palabra profética más segura. Entonces vamos a orar y despedirnos en esta noche gloriosa y bendita. Espíritu Santo de Dios, te doy las gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada persona que está viendo este mensaje. Señor, bendícelo, llénalo de ti, llénalo de tu palabra, llénalo de ti, Espíritu Santo de Dios. Enséñales, y que pronto, Señor, podamos ver esta siembra de esta palabra, y que muchos quieran estar sentados a tu mesa recibiendo la palabra profética más segura. Que podamos, Señor, ser verdaderos maestros de la palabra para poder enseñar a tu pueblo y poderlo reivindicar a través de tu palabra, porque en este año, Señor, anhelo y deseo que podamos ser una iglesia poderosa llevando el evangelio, no con métodos humanos, sino con tus palabras. En el nombre de Jesús, que esto se cumpla, que sea bendita, Señor, tu congregación, tu iglesia, todo aquel que oiga esta palabra, que esté al alcance de mi voz, que sea 7 veces bendecido en todo lo que haga, en todo lo que tiene, en todo lo que emprenda, y que siempre, Señor, tú seas respaldándolo, y que tenga un hambre de querer aprender de ti, de esta palabra profética. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, entonces yo me despido de esta transmisión, que el Señor los bendiga. Acuérdese, compártalo, hermano, no es una muletilla que quiera ocupar, sino que alguien tú puedes bendecir que quiera, que esté pasando por un conflicto o algo, y que Dios le sea hablando. Dios les bendiga, la paz de Dios, y nos vemos, si Dios nos permite, en nuestro servicio al aire libre este próximo domingo. Dios les bendiga, bendiciones.